Determine la magnitud y los ángulos de dirección coordenados de la fuerza resultante actuando sobre el punto A. Partimos con referenciar el 0 en esta zona que se aprecia aquí como base de este poste y teniendo en cuenta que las letras de cada uno de los sistemas coordenados que aparecen acá como X, Y, Z nos están infiriendo que estas partes como ejes son los positivos del problema. Acto seguido a ello se comienza entonces a definir las orientaciones en X, Y, Z para los puntos de interés que se aprecian en el problema. Estos puntos de interés son el punto A, el punto B y el punto C. Teniendo en cuenta que el punto A se encuentra por encima del 0, la manera más corta de recorrer esta distancia que va desde el punto 0 al punto A es a través de esta línea recta, que vamos a llamar RA. Esta línea RA que se aprecia aquí tendrá como resultado las siguientes coordenadas en X, Y y Z, las cuales son definidas como se aprecia en este momento, como 0 metros en X, 0 metros en Y y 6 metros en Z. 6 metros en Z es la única referencia en distancia que hay que recorrer porque el punto A se encuentra por encima del punto O. Entonces solamente hay que desplazarse en este eje de la Z para llegar hacia el punto A partiendo desde la base del problema. Observando ahora el punto B, que es el que se ve aquí señalado, la manera más corta de ir desde el punto O hacia el punto B es a través de esta línea que se aprecia aquí. Vamos a llamar esta línea RB. RB puede ser descompuesta rectangularmente a través de componentes como XB y YB. Teniendo en cuenta que en esta región del problema se genera como una especie de triángulo rectángulo aquí, voy a sacar este triángulo rectángulo en esta parte. Aquí voy a colocar a XB, aquí voy a colocar a YB, aquí voy a colocar a 4.5 metros, que es la distancia que se ve aquí en esta zona. Y por ángulos internos y externos, el ángulo que se aprecia en esta región debe ser igual al que sale de acá, que es de 45 grados y que está puesto en esta zona de acá. XB, o bueno, más bien RB, definido en sus componentes rectangulares como XB, YB y ZB, tendrá como respuesta las siguientes coordenadas numéricas. En el caso de XB se encuentra enfrente de este ángulo que se aprecia aquí. Entonces, como se encuentra enfrente y hace parte de un triángulo rectángulo, la formulación del seno será la que nos permitirá definir el valor de esa magnitud en cuanto a componente rectangular se refiere para ir desde el punto O hacia el punto B. Entonces tendríamos como hipotenusa 4.5 metros multiplicado por el seno de 45 grados. Ahora bien, para hablar de la coordenada en Y de este problema dirigido desde el punto O hacia el punto B, hay que tener en cuenta que la Y positiva indica el sentido hacia esta parte de acá. La Y negativa será orientada hacia ese sentido. Quiere decir que como me tengo que desplazar en Y hacia allá, este valor de Y será tomado como negativo. Entonces, teniendo en cuenta que esta magnitud de Y como tal está adyacente al ángulo de 45 grados, nos resulta pues que la magnitud de B en el eje de la Y será igual a multiplicar 4.5 metros, que es la hipotenusa de este problema, por el coseno de 45 grados. En el caso de la Z, como 4.5 metros están dirigidos sobre el plano XY, que es lo que se ve aquí como sombreado en esta zona, tendremos que su imagen en Z será igual a 0. Al resolver estas operaciones matemáticas que se aprecian en esta parte del problema, tenemos que XB es aproximadamente 3.18 metros. Aquí me faltó colocar un negativo. Aquí sería menos 3.18 metros. Y por último, en el eje de la Z tendremos un valor de 0. Para el caso de la C, debo dirigirme desde el punto O, que es la base del poste, hacia donde se encuentra C. Vamos a llamar esto RC. RC también tendrá coordenadas en X, Y y Z, las cuales estarán especificadas plenamente por las distancias que resultan de descomponer rectangularmente ese vector RC. Aquí tendré un valor en XC y aquí tendré un valor en YC para llegar hasta acá. En el caso de Z también se cumple lo mismo que en el caso de B, porque el punto C está en el plano XY.
Entonces, anticipándome el resultado en el valor de la z, zc también será igual a 0. Sin embargo, en el caso de xc, vemos que xc que aparece aquí tiene un número de 3 metros de distancia. Estos 3 metros de distancia en xc están dirigidos en el lado negativo de la componente x, o sea que aquí tendremos menos 3 metros. En el caso de la y, donde xc también se dirige en la parte negativa del eje de la y, tendremos que la distancia que hay desde 0 hasta el punto C son de 6 metros negativos. Y como lo dije hace un minuto, el valor de z en referencia al punto C es igual a 0 metros. Una vez definidas las posiciones coordenadas en el eje x, y, z de los puntos de interés A, B y C, pasamos ahora a definir los vectores posición que van a poder definir las fuerzas con referencia a la posición AB y la posición AC. El punto A será el punto de concurrencia de este problema. Quiere decir de que esta línea que va dirigida desde el punto A hacia el punto B tiene como punto inicial al valor de A y como punto final al punto B. Asimismo ocurre con el caso de la línea en C. Esta línea que va dirigida desde el punto A hacia el punto B nace desde A y termina en C. Entonces tendremos como vectores posiciones a RAB y RAC. Comenzando con RAB, este será igual a la resta vectorial de RB menos RA. RB en ese sentido y RA son diferenciados teniendo en cuenta los componentes X, Y y Z y multiplicados por sus respectivos vectores unitarios. Entonces aquí tendremos a xb menos xa multiplicado por el vector unitario en y más yb menos ya en referencia al vector unitario j y por último para z la misma analogía pero teniendo en cuenta que el vector unitario que vamos a tener en cuenta será el de k. Reemplazando los valores que aparecen en el problema para a y b, nos resulta que el vector RAB será igual a 3.18 metros que corresponden a la componente en X de RB, restados con la componente en X de A, la cual es igual a 0 metros. Todo esto multiplicado por el vector unitario I. Sumando al valor de la resta de menos 3.18 menos 0 metros, todo esto en el eje de las Y. Y por último, teniendo en cuenta la diferencia entre las posiciones del eje de la Z para el caso de el vector RB y el vector RA. Haciendo las respectivas diferencias en cada uno de los componentes rectangulares, nos queda que RAB es igual a 3.18 metros en Y menos 3.18 metros en J menos 6 metros en K. Una vez definido este vector posición RAB, lo que sigue es calcular su vector unitario. Este vector unitario lambda AB queda especificado a través de la división del vector RAB sobre su norma. La norma del vector RAB es igual a la raíz cuadrada de 3.18 metros al cuadrado todo más menos 3.18 metros al cuadrado más menos 6 metros al cuadrado. Bueno, la respuesta de esta operación nos da que la norma de RAB es aproximadamente 7.5 metros. Así las cosas, el vector unitario lambda AB será igual a 3.18 metros dividido sobre 7.5 metros en Y menos 3.18 metros dividido sobre 7.5 metros en J menos 6 metros divididos en 7.5 metros en K. Esto es igual a aproximadamente a 0.42 en Y menos 0.42 en J menos 0.8 en K. Ahora se va a hacer la misma analogía pero para la dirección que se refiere a la posición que va desde A hacia C. En este caso particular voy a reemplazar la diferencia que se realizó para definir el vector RAB, pero esta vez hablando en sustitución de B por C. Recuerden que el punto A es el punto de concurrencia, entonces todos los puntos o las fuerzas dirigidas como líneas tienen que partir desde ese punto en común, que es A.
Entonces me quedaría que RAC como vector posición será igual a la diferencia de RC menos RA, que no es más que hacer la sustracción de cada una de las componentes rectangulares en X, Y y Z de cada uno de esos vectores posiciones puntuales que se refieren a los puntos de A y los puntos de C. Entonces tendríamos aquí a XC menos XA multiplicado por su vector unitario Y más YC menos YA multiplicado por su vector unitario en J más ZC menos ZA multiplicado por su vector unitario en K. Entonces tendríamos que RAC como vector posición es igual a la componente en X del vector RC viene siendo menos 3 metros, mientras que la componente en X del vector A viene siendo o sigue siendo 0 metros. Todo esto multiplicado por el vector unitario en Y. En el caso de Y, para la componente Y del punto C, tenemos que esta componente es igual a menos 6 metros y están restados con la componente en A, que en el caso de Y sigue siendo también 0 metros. Finalmente tenemos en cuenta el caso de la diferencia, pero para el eje de la Z vemos que en el caso de C este valor es igual a 0 y en el caso de A es igual a 6 metros. 0 metros menos 6 metros multiplicado por el vector unitario K. Esta diferencia de cada una de las componentes rectangulares para definir el vector posición RAC me queda igual a menos 3 metros en Y, menos 6 metros en J, menos 6 metros en K. Nuevamente se calcula el vector unitario, que en esta vez será definido por las posiciones A y C como la división entre el vector posición RAC sobre su norma. La norma del vector RAC queda especificada a través de la siguiente operación matemática. Raíz cuadrada de menos 3 metros al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 6 metros al cuadrado más la raíz cuadrada de menos 6 metros al cuadrado. Esta respuesta es aproximadamente igual a 9 metros. Por tanto, el valor del vector unitario RAC queda especificado por la división de cada una de las componentes rectangulares del vector RAC dividido sobre su norma. Esto es menos 3 metros divididos entre 9 metros en el eje de las Y, menos 6 metros sobre 9 metros en J, menos 6 metros sobre 9 metros en K. Al hacer las respectivas divisiones, nos queda que aproximadamente, en el caso de la componente Y, esto es igual a menos 0.33 Y, esto es igual a 0.66 negativos en J, y lo mismo ocurre con el caso de K.